Era una noche fría y silenciosa, el tipo de noche que hace que los edificios y las calles parezcan vacíos, aunque uno sabe que siempre hay alguien observando desde algún lugar. Caminaba solo por el barrio antiguo, donde las farolas apenas iluminaban las aceras, y el eco de mis pasos parecía multiplicarse con cada esquina. A veces, escuchaba un murmullo que se desvanecía antes de que pudiera entenderlo, como si la ciudad misma susurrara secretos que nadie debería oír. No era la primera vez que sentía esa sensación de ser seguido, pero esta vez era diferente. Había algo en el aire que lo hacía más denso, más pesado, casi como si la propia oscuridad estuviera viva. Giré la cabeza varias veces, pero no había nadie, solo las sombras que parecían alargarse de forma extraña bajo la luz parpadeante. Avancé con cautela, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Cada paso que daba resonaba en mi mente, recordándome las historias que había oído de desapariciones misteriosas en esa zona. Historias de personas que habían desaparecido sin dejar rastro y de voces que llamaban desde callejones vacíos. Yo siempre había sido escéptico, pero ahora dudaba de mí mismo. Mientras caminaba, recordé aquel día en que todo comenzó. Mucho antes de que esta sensación me atrapara, era un recuerdo difuso, mezclado con miedo y curiosidad. Había decidido salir a caminar solo, sin pensar en los riesgos. Tenía 12 años, y la libertad parecía un lujo interminable. No sabía entonces que esa decisión cambiaría mi forma de ver el mundo para siempre. El callejón se estrechaba más y más, y la oscuridad parecía absorber la poca luz que quedaba. Escuché un susurro, tan suave que pensé que me lo había imaginado, pero algo en mi interior me dijo que no. Me detuve y giré lentamente, y allí estaba, una figura borrosa, que se desvanecía entre la niebla como si no perteneciera a este mundo. No había rostro, solo una sombra que parecía observarme con atención. Tragué saliva y traté de mantener la calma, pero cada fibra de mi cuerpo me pedía correr. Sentí miedo puro, ese tipo de miedo que paraliza y al mismo tiempo te obliga a actuar. Di un paso atrás, y la sombra se movió con una rapidez que me hizo estremecer. No podía explicarlo, pero algo me decía que si cruzaba esa línea, mi vida cambiaría para siempre. Recordé los consejos de mi padre: nunca ignores tu instinto, si algo no se siente bien, aléjate. Pero la curiosidad me atrapaba, y un extraño impulso me hizo avanzar un poco más. La calle estaba cubierta de hojas secas que crujían bajo mis pies, y cada crujido parecía amplificar el silencio que me rodeaba. Entonces lo vi, una puerta entreabierta, iluminada por una luz cálida que contrastaba con la frialdad de la noche. Parecía un refugio seguro, pero algo en mi interior me gritaba que no entrara. La sombra que había visto antes apareció de nuevo, más cerca esta vez, como si me estuviera guiando hacia la puerta. No entendía si quería ayudarme o atraparme. Respiré hondo y decidí seguirla, mi corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Cada paso era una mezcla de miedo y fascinación. Cuando crucé el umbral, el mundo exterior desapareció, y me encontré en un lugar que parecía suspendido entre la realidad y un sueño. Había luces difusas, sonidos que no podía identificar, y una sensación de que estaba siendo observado constantemente. No tardé en darme cuenta de que no estaba solo. Sombras más allá de mi visión se movían con discreción, y podía sentir sus miradas. Un escalofrío recorrió mi espalda, y supe que algo grande estaba por ocurrir. Algo que marcaría el comienzo de un viaje del que no habría vuelta atrás. Intenté retroceder, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba. Estaba atrapado en ese lugar extraño, con la sensación de que cada sombra, cada susurro, estaba esperando mi reacción. Debía mantener la calma, pero mis manos temblaban y mi respiración era rápida. Cada segundo parecía eterno, y cada sonido se multiplicaba en un eco inquietante. Me di cuenta entonces de que aquel callejón, la sombra y la puerta no eran simples coincidencias. Todo estaba conectado de una manera que aún no podía comprender, y aunque el miedo me dominaba, también sentía una extraña, como si algo dentro de mí supiera que debía seguir adelante, aunque no supiera qué me esperaba. El tiempo se desdibujaba, y cada sombra parecía cobrar vida propia. Escuché risas lejanas, voces que me llamaban por mi nombre,
y pasos que no eran míos. Todo parecía un juego macabro, una prueba que debía superar. Sabía que cada decisión que tomara en ese lugar podría cambiar mi destino para siempre. Finalmente, avanzando con cautela, llegué a una sala más amplia, iluminada tenuemente. Allí, las sombras parecían más definidas, casi humanas, pero con una presencia que me hacía sentir pequeño y vulnerable. Sentí un frío intenso, pero también una extraña curiosidad. Debía entender qué era aquel lugar, aunque cada fibra de mi ser me decía que me alejara. Y fue entonces cuando escuché la primera palabra clara, pronunciada por una voz que parecía surgir de todas partes a la vez: bienvenido. El eco de esa palabra resonó en mis oídos, como si el mismo aire quisiera grabarla en mi mente. Me quedé inmóvil, sin atreverme a responder, pero una mezcla de miedo y fascinación me empujaba a avanzar. La sala en la que estaba era grande, más grande de lo que parecía desde el exterior. Las sombras parecían flotar lentamente, moviéndose como si tuvieran voluntad propia, pero siempre manteniendo cierta distancia de mí. La voz habló de nuevo, más clara esta vez, y parecía acercarse y alejarse al mismo tiempo. No tengas miedo, pero observa y aprende. No podía distinguir de dónde venía, ni siquiera si estaba hablando conmigo o con alguien más. Sin embargo, cada palabra estaba cargada de una autoridad que no podía ignorar. Caminé con cuidado, mis pasos resonando en el suelo frío y liso. Cada sombra parecía reaccionar a mi presencia, cambiando de forma y posición, como si me estudiaran. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y un extraño dolor en el pecho, como si mi corazón quisiera advertirme de algo que no podía comprender. Entonces lo vi, una figura más definida que las demás, con ojos que brillaban tenuemente en la penumbra. Se movía lentamente hacia mí, y aunque no parecía amenazante, su sola presencia hacía que mi respiración se acelerara. Su voz volvió a sonar, esta vez con un tono más cercano, casi susurrante: has llegado hasta aquí por una razón, y tu curiosidad te ha traído más lejos de lo que imaginabas. Intenté preguntar quién era, qué lugar era ese, pero las palabras se me atoraban en la garganta. La figura se acercó más, y en sus ojos vi algo familiar, aunque no podía identificar qué. Sentí que mi mente recordaba fragmentos de algo que había olvidado, como un sueño distante. De repente, un cambio en el aire me hizo girar la cabeza. Las sombras que antes se mantenían a distancia empezaron a moverse con rapidez, formando patrones extraños en las paredes. Cada figura parecía tener un propósito, como si quisieran comunicar algo sin palabras. La voz continuó: debes entender antes de actuar. Cada sombra, cada susurro, tiene su historia. Me senté en el suelo, tratando de asimilar todo lo que estaba sucediendo. Cada sonido, cada movimiento, me llenaba de tensión. Sin embargo, también sentía una extraña claridad, como si, a pesar del miedo, empezara a comprender la lógica oculta de aquel lugar. La figura se inclinó ligeramente hacia mí y dijo: todo comienza con una elección, y tú ya la has hecho al seguir tu curiosidad. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sabía que no había marcha atrás. Cada decisión que tomara en los próximos momentos definiría el rumbo de lo que estaba por venir. Mientras reflexionaba, otra sombra emergió detrás de la primera. Esta tenía un movimiento diferente, más errático, y parecía observarme con una mezcla de curiosidad y cautela. La voz habló nuevamente, esta vez uniendo ambas presencias: no estás solo, pero debes aprender a ver más allá de lo que tus ojos perciben. Sentí que mi percepción del espacio cambiaba. Las paredes parecían moverse, el techo se expandía y contraía, y la luz no provenía de ningún lugar visible. Era como si el lugar tuviera vida propia, respirando y observándome, evaluando cada uno, creando un laberinto sonoro a mi alrededor. La voz continuó: el miedo es solo un instrumento, úsalo para ver, para aprender, para comprender. Me concentré, tratando de escuchar no solo los sonidos externos, sino también los internos, mi propia respiración, el latido de mi corazón, el temblor de mis manos. Era un ejercicio extraño, pero algo en mi mente comenzaba a alinearse con la lógica de aquel lugar.
De repente, la figura alzó una mano y el espacio frente a mí se iluminó con un brillo suave. Pude ver un corredor largo, lleno de puertas a ambos lados, cada una emitiendo una luz diferente. La voz susurró: cada puerta es una elección, cada camino una historia, y tu destino depende de cuál elijas. Sentí un impulso de miedo y duda, pero también una curiosidad que me empujaba hacia adelante. Di un paso hacia la primera puerta, y al tocarla, un torrente de imágenes y sensaciones invadió mi mente, recuerdos que no eran míos, fragmentos de vidas que parecían entrelazarse con la mía. Era abrumador, casi doloroso, pero no podía apartar la mirada. La voz habló una vez más: cada historia que ves es un espejo, aprende de ellas, y aprenderás sobre ti mismo. Cerré los ojos por un instante, respiré hondo, y decidí continuar. Cada puerta que atravesaba me llevaba a un nuevo espacio, cada uno más extraño y perturbador que el anterior. Había habitaciones llenas de espejos, pasillos que se doblaban sobre sí mismos, y figuras que susurraban secretos en lenguajes que no entendía pero que, de alguna manera, comprendía. El tiempo parecía perder sentido, minutos y horas se mezclaban, y mi mente se debatía entre el miedo y la fascinación. Sabía que estaba aprendiendo algo esencial, algo que cambiaría mi forma de ver el mundo y, quizás, mi propio destino. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a una sala iluminada por una luz cálida y constante. Allí, la figura principal me esperaba, y su voz dijo: has avanzado más que muchos, pero esto es solo el comienzo. Tu viaje apenas ha empezado, y lo que aprenderás a continuación definirá quién eres realmente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero esta vez no era solo miedo, era anticipación, curiosidad y una extraña sensación de poder. Sabía que las sombras, los susurros y las puertas eran solo el primer paso de algo mucho más grande. Y con esa certeza, me preparé para continuar, sin saber qué me esperaba más adelante, pero con la sensación de que cada elección, cada paso, me acercaba más a la verdad que había estado buscando desde que tenía 12 años. La luz cálida de la sala me permitió ver detalles que antes pasaban desapercibidos: estanterías llenas de libros antiguos, mapas desgastados y objetos que parecían recolectados de diferentes épocas y lugares. Cada uno de ellos tenía su propia historia, y aunque no podía entender todas, sentía que cada objeto estaba conectado de alguna manera con las sombras y los susurros que había experimentado. La figura principal se acercó lentamente y señaló un libro abierto sobre una mesa central. La voz resonó, clara y firme: este contiene lo que necesitas comprender primero. No solo son palabras, son puertas hacia la esencia de quienes somos y hacia aquello que podrías llegar a ser. Al acercarme, sentí que mis manos temblaban. El libro estaba escrito en una lengua extraña, pero de algún modo, las palabras comenzaron a tener sentido en mi mente. Cada frase evocaba recuerdos y emociones, mezclando lo real con lo que parecía ser un sueño. Era un conocimiento antiguo, profundo, y, de repente, entendí que estaba ante algo que no podía aprender en ningún otro lugar. Mientras leía, la figura añadió: no temas lo que descubrirás, cada verdad tiene su sombra, y solo enfrentando ambas podrás avanzar. Algunas respuestas liberan, otras duelen, pero todas son necesarias. Sentí un calor en el pecho, como si cada palabra encendiera una chispa dentro de mí. Las sombras que me habían rodeado antes parecían ahora más amigables, como si me observaran con aprobación. Comprendí que no eran solo presencia o miedo, eran guías, guardianes de este conocimiento. De repente, un murmullo distinto rompió el silencio, pero gradualmente se volvió más claro: debes recordar, todo tiene un precio. El tono me hizo estremecer, no era amenaza, sino advertencia. Comprendí que este viaje, aunque fascinante, no sería fácil. Cada descubrimiento exigiría algo a cambio: paciencia, coraje y la disposición a enfrentar verdades incómodas. El libro se cerró solo ante mis ojos, y la figura principal habló de nuevo: ahora debes probar tu valor, no basta con observar o aprender, debes actuar. Tu mente y tu corazón serán puestos a prueba, y tu elección determinará tu camino. Un portal se abrió en la pared frente a mí,
proyectando una luz suave pero intensa. Podía ver formas y figuras moviéndose dentro, como si el propio portal contuviera vidas enteras, momentos congelados, decisiones y destinos. La voz continuó: cada paso que des dentro de este espacio es una extensión de ti mismo, lo que enfrentes allí reflejará quién eres realmente. Respiré hondo y di el primer paso. El mundo cambió instantáneamente. Me encontré en un paisaje desconocido, lleno de luces y sombras danzantes, donde el tiempo parecía diluirse. Escuchaba susurros que venían de todos lados, cada uno contándome historias que me confundían y me enseñaban simultáneamente. En ese espacio, cada figura que encontraba me obligaba a enfrentar algo que había olvidado o reprimido: miedos de la infancia, decisiones equivocadas, oportunidades desaprovechadas. Todo estaba expuesto, sin posibilidad de escapar. La figura principal permanecía a distancia, observándome, mientras otras sombras me guiaban o me desafiaban según mis reacciones. Sentí que mi mente se expandía, pero también que mi cuerpo estaba cansado de tanta intensidad. Sin embargo, no podía detenerme. Cada paso era necesario. Cada interacción con las sombras me enseñaba algo nuevo: cómo mantener la calma bajo presión, cómo reconocer patrones y cómo enfrentar aquello que uno preferiría ignorar en la vida cotidiana. En un momento, me encontré frente a una puerta brillante, distinta a las demás. La voz dijo: esta es la más importante, contiene la esencia de tu elección, la que definirá el rumbo de todo lo que vendrá. No entres sin estar preparado. Tomé aire y me acerqué. Al tocar la puerta, un torrente de recuerdos y emociones me invadió: momentos felices, errores dolorosos, pérdidas que aún dolían y victorias que me habían dado fuerza. Comprendí que todo estaba conectado, que cada fragmento de mi vida tenía un propósito y que solo enfrentando todo eso podría avanzar. Finalmente, la puerta se abrió, revelando un espacio amplio y lleno de luz. Allí, la figura principal me esperaba, y esta vez su voz estaba cargada de respeto y solemnidad: has llegado más lejos que muchos antes que tú, pero recuerda, el viaje no termina aquí. Lo que aprenderás a continuación cambiará tu percepción de todo, y solo aquellos que han enfrentado sus sombras pueden comprenderlo plenamente. Un sentimiento de calma y claridad me envolvió. A pesar del miedo, la confusión y el cansancio, sentí que estaba creciendo, aprendiendo, transformándome. Las sombras y los susurros no eran enemigos, sino maestros. Y cada paso que daba me acercaba más a la verdad que buscaba desde que había comenzado este extraño y fascinante viaje. Con esa certeza, respiré hondo, preparándome para lo que vendría. Sabía que cada elección futura sería más crítica, más compleja, y que solo enfrentando todo lo que el lugar tenía para mostrarme podría descubrir quién era realmente y hacia dónde debía dirigirse mi destino. Al cruzar la puerta iluminada, me encontré en un espacio que parecía eterno. La luz era difusa, pero suficiente para revelar formas y estructuras que se movían lentamente, como si tuvieran vida propia. Cada objeto, cada sombra, parecía estar observando, evaluando mis pasos. La figura que me había guiado hasta aquí permanecía detrás, apenas visible, dejando que enfrentara lo que venía por mí mismo. Escuché un susurro que parecía venir de todas partes a la vez: recuerda, cada elección refleja tu interior, no huyas de lo que sientes, porque aquí todo será revelado. Avancé, y pronto me encontré frente a un espejo. Al mirar mi reflejo, vi no solo mi apariencia física, sino versiones de mí mismo que nunca había reconocido: la persona que fui, la que soy y la que podría llegar a ser. Cada rostro reflejaba emociones diferentes, desde alegría hasta culpa, desde miedo hasta valentía. Sentí un escalofrío. Era como si el espejo no solo mostrara, sino juzgara. Una voz suave, casi maternal, susurró: para avanzar, debes aceptar todo lo que ves. Cada sombra, cada error, cada triunfo, son partes de ti que no puedes negar. Me acerqué lentamente, tocando la superficie fría del espejo. De repente, imágenes y recuerdos comenzaron a desplazarse rápidamente frente a mis ojos: momentos en los que fallé, momentos de traición, decisiones difíciles y pérdidas inevitables. Cada recuerdo traía consigo una lección, una chispa de comprensión.
comprendí que este espacio estaba diseñado para hacerme enfrentar todo lo que había evitado en mi vida. Avancé más allá del espejo y el paisaje cambió. Ahora me encontraba en un corredor largo, cuyas paredes estaban llenas de puertas de diferentes tamaños y colores. Cada puerta parecía prometer algo distinto: seguridad, conocimiento, poder, amor, dolor. Sabía que no podía abrirlas todas, así que debía elegir con cuidado. La figura que me había guiado apareció de nuevo, esta vez más cerca, y dijo: elige con el corazón y la mente en equilibrio. No todo lo que brilla es lo que necesitas, y no todo lo que parece oscuro es peligroso. Tu intuición será tu mejor guía. Decidí abrir una puerta pequeña, pintada de un azul profundo. Al cruzarla, me encontré en un jardín nocturno, iluminado por estrellas que parecían suspendidas en el aire. Los aromas eran intensos y reconfortantes, y escuché risas suaves que recordaban momentos felices de mi infancia. Sentí paz por primera vez desde que había comenzado este viaje. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Entre los arbustos surgieron figuras que representaban mis miedos, fracasos, pérdidas, traiciones. No podían tocarme físicamente, pero su presencia era intensa, obligándome a enfrentar cada temor directamente. Recordé las palabras de la voz: no huyas de lo que sientes. Respiré hondo, reconociendo cada miedo, cada error, cada tristeza, y poco a poco sentí que su poder sobre mí disminuía. Al superar esa prueba, el jardín se transformó en un espacio más amplio, donde el cielo se abría y mostraba un horizonte infinito. En el centro, un pedestal con un objeto brillante que parecía contener toda la luz del lugar. Me acerqué con cautela y comprendí que aquello representaba la verdad que buscaba, la esencia de mis elecciones, la claridad sobre quién era y hacia dónde debía dirigirse mi vida. Al tocar el objeto, una ola de comprensión me invadió. Todas las pruebas, todas las sombras, los susurros y recuerdos, no habían sido castigos, sino enseñanzas. Cada paso había sido necesario para que entendiera que la verdadera fuerza no estaba en evitar el dolor, sino en enfrentarlo, aprender de él y seguir adelante con valentía. La figura principal habló una vez más: has avanzado más allá de lo que muchos podrían imaginar, pero recuerda, este lugar siempre reflejará tu interior. Cada vez que regreses, verás nuevas pruebas, nuevas puertas, porque el aprendizaje nunca termina. Con un sentimiento de paz y determinación, salí del jardín, entendiendo que cada elección futura estaría guiada por la claridad que había adquirido. Las sombras ya no eran amenazantes, eran compañeras, recordándome la importancia de enfrentar lo desconocido y abrazar tanto la luz como la oscuridad dentro de mí. Salí del jardín y me encontré de nuevo en el largo corredor de puertas, pero esta vez todo parecía más claro, como si el espacio respondiera a la comprensión que había alcanzado. Cada puerta que antes parecía enigmática ahora brillaba con matices distintos, reflejando no solo la posibilidad de elección, sino también el impacto de cada decisión. Al avanzar, sentí que mis pasos resonaban con fuerza, y de repente, frente a mí, apareció un espejo más pequeño que el anterior, pero con un brillo peculiar. Al mirar, no solo vi mi reflejo, sino escenas de mi vida que aún estaban por venir, momentos de desafío, de alegría, de pérdida y de amor aparecían como fragmentos suspendidos en el aire. Cada imagen era clara y, sin embargo, incompleta, como un puzzle que debía ensamblar con mis acciones futuras. La voz apareció de nuevo, esta vez más firme: aquí no se trata solo de ver, sino de entender. Cada acción que tomes moldeará no solo tu vida, sino la de quienes te rodean. La verdadera sabiduría viene de anticipar las consecuencias y actuar con integridad. Avancé con cuidado y abrí una puerta que estaba cubierta de enredaderas doradas. Al cruzarla, me encontré en un vasto desierto iluminado por un sol que parecía suspendido en un cielo sin fin. La arena bajo mis pies brillaba con un color cálido, y una brisa suave me acariciaba, llevando consigo susurros de voces que conocía y que no conocía. Pronto comprendí que este desierto representaba el tiempo y la paciencia. Cada paso que daba dejaba huellas,
pero el viento borraba algunas y acentuaba otras, recordándome que las acciones tienen impacto, pero también que la vida sigue, con o sin nuestra aprobación. Caminé durante lo que sentí como horas, observando cómo el horizonte cambiaba, alternando entre tormentas repentinas y cielos despejados. En medio del desierto, apareció una figura conocida, un amigo perdido en el pasado, cuya presencia me provocó una mezcla de alegría y tristeza. Me habló con voz serena: el tiempo que has perdido no puede recuperarse, pero la comprensión que obtienes ahora puede guiarte. No es tarde para corregir, para perdonar, para elegir con sabiduría. Continué avanzando y, finalmente, llegué a un oasis rodeado de árboles extraños y flores que emitían luz propia. Allí, el agua era cristalina, reflejando no solo el cielo, sino también fragmentos de recuerdos felices. Sentí que podía descansar, pero también entendí que el oasis era un lugar de preparación, no de finalización. Mientras me acercaba al agua, vi que mi reflejo estaba acompañado de figuras de personas que había conocido y amado, cada una representando relaciones, lealtades y conexiones que debía valorar y cuidar. Entonces, un sonido profundo resonó desde el centro del oasis, un latido que parecía sincronizarse con el mío. La voz susurró: toda conexión verdadera requiere equilibrio, honestidad y entrega. Aprende a escuchar, a dar y a recibir. Solo así el viaje tendrá sentido. Decidí sumergir mis manos en el agua y, al tocarla, sentí que toda la información que había recibido hasta ahora se mezclaba dentro de mí. Comprendí que la vida es una serie de interacciones, algunas complicadas, otras sencillas, pero todas significativas. Cada encuentro, cada elección, cada emoción es una pieza del rompecabezas de nuestra existencia. Al salir del agua, el oasis comenzó a desvanecerse lentamente y me encontré de nuevo en el corredor de puertas, pero con una sensación distinta. Ahora podía sentir la energía de cada opción antes de abrirlas. Las sombras ya no intimidaban, eran recordatorios de lecciones aprendidas. Las luces brillaban con claridad, invitándome a avanzar sin miedo. Una puerta más llamó mi atención. Estaba cubierta de símbolos de fuego y hielo, entrelazados. Al abrirla, fui transportado a un paisaje donde el calor y el frío coexistían, con volcanes en erupción y glaciares inmensos al mismo tiempo. La voz dijo: aquí aprenderás que los opuestos no son enemigos, sino fuerzas complementarias. La vida exige equilibrio entre pasión y control, entre impulsos y reflexión. Mientras exploraba ese mundo, enfrenté desafíos que requerían rapidez, paciencia y estrategia. Cada error me enseñaba algo nuevo, cada acierto reforzaba mi confianza. Comprendí que el verdadero poder no reside en evitar el conflicto, sino en navegarlo con claridad y propósito. Cuando finalmente salí del paisaje del fuego y hielo, me sentí más fuerte, más sabio y más preparado. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también comprendía que ya no temía a lo desconocido. Cada paso que había dado hasta ahora me había llevado a este punto, consciente, decidido y listo para enfrentar los misterios que aún aguardaban. Salí del paisaje de fuego y hielo y me encontré nuevamente en el corredor de puertas, pero esta vez el ambiente era distinto. No había sombras que temer, ni luces confusas. Todo parecía esperar mi decisión final, como si cada puerta, cada opción, estuviera alineada para revelar el sentido completo de mi viaje. Una puerta más grande que las anteriores apareció al final del corredor, cubierta de símbolos que combinaban todos los elementos que había visto antes: fuego y hielo, luz y sombra, desierto y oasis. La voz resonó una vez más: esta es la puerta de la comprensión. Todo lo que has aprendido hasta ahora te guiará. Ábrela con confianza y conciencia. Respiré profundo y empujé la puerta. Al cruzarla, fui transportado a un espacio que parecía infinito, donde los recuerdos del pasado, los desafíos del presente y las posibilidades del futuro coexistían simultáneamente. Cada momento de mi vida aparecía como un hilo de luz que se entrelazaba con los demás, formando una red compleja y hermosa. Sentí que podía observar mi propia existencia desde fuera, entendiendo cómo cada decisión había moldeado el camino. Recordé las lecciones del desierto:
paciencia y constancia, recordé el oasis, conexión y equilibrio, recordé el fuego y hielo, control y pasión, todo estaba conectado, y todo tenía sentido. De repente, las figuras de las personas importantes en mi vida comenzaron a aparecer alrededor, algunas que había perdido, otras que aún estaban conmigo, sus rostros reflejaban emociones sinceras, alegría, tristeza, orgullo y amor. Comprendí que el viaje no era solo mío, era compartido, influido y definido por todos los que habían tocado mi vida de alguna manera. Una sensación de calma profunda me invadió. La voz habló por última vez: has aprendido que la vida no se trata solo de llegar, sino de comprender y vivir cada instante plenamente, cada relación, cada decisión, cada emoción es valiosa. El verdadero poder reside en la sabiduría de reconocer lo importante y actuar con intención. Caminé entre las figuras, tocando los hilos de luz que los conectaban conmigo, sentí gratitud y perdón, tanto hacia mí mismo como hacia los demás. Comprendí que los errores del pasado eran maestros, y las victorias, recordatorios de mi capacidad para enfrentar la adversidad. De repente, el espacio comenzó a transformarse, los hilos de luz se convirtieron en caminos que se abrían hacia nuevas puertas, pero esta vez no sentí miedo, sentí curiosidad y emoción. Sabía que el viaje continuaría, pero que ahora tenía las herramientas y la comprensión para navegarlo con confianza y propósito. Al salir de la última puerta, me encontré de nuevo en el mundo real, pero nada era igual. Cada sonido, cada color, cada sensación parecía más intenso, más significativo. La experiencia había cambiado mi percepción. Ahora veía las oportunidades donde antes veía obstáculos, y entendía que cada acción tenía un impacto profundo, no solo en mí, sino en todos los que me rodeaban. Recordé la voz por última vez, en un susurro: el viaje no termina aquí, la vida es un constante aprendizaje, un balance entre acción y reflexión, entre pasión y calma. Nunca dejes de avanzar, de explorar, de amar y de aprender. Caminé hacia adelante, sintiendo que mi historia no era solo mía, sino parte de un tejido más grande, conectado con el universo mismo, y con cada paso, supe que estaba listo para lo que viniera, consciente de mi pasado, presente y futuro, con la certeza de que cada momento vivido con atención y propósito era un paso hacia la verdadera comprensión y plenitud. El corredor de puertas desapareció tras de mí, y en su lugar quedó la claridad, un mundo lleno de posibilidades, donde cada elección era una oportunidad de crear significado, y cada día, una nueva página para escribir mi historia.